¿Qué piensas cuando escuchas la palabra Alaska? ¿Frío? ¿Naturaleza salvaje? ¿Osos y salmones? Sí, Alaska es todo eso, pero es infinitamente más. Es una tierra de superlativos, de extremos geográficos y de historias tan vastas como su propio territorio. Muchos vídeos te contarán lo básico, te darán 15 datos que ya has oído. Pero nosotros no. Nosotros vamos a sumergirnos en lo más profundo, en lo más desconocido. Te traemos 35 hechos que no conocías del estado de Alaska, y esta es solo la primera parte de nuestro viaje. Así que abróchate el cinturón, porque vamos a desmontar todo lo que creías saber sobre la última frontera. Primero, el verdadero tamaño de Alaska. Empecemos con algo que quizás crees saber. Alaska es grande, pero la palabra grande no le hace justicia. Es colosal, es un gigante que desafía nuestra percepción del espacio. Olvídate de la típica comparación con Texas. Vamos a hacerlo más visual. Si tomaras un mapa de Alaska y lo superpusieras sobre los 48 estados contiguos de Estados Unidos, se extendería desde la costa de California hasta las playas de Florida y desde la frontera con Canadá hasta el sur de Texas. Cubre una quinta parte de toda la superficie de los Estados Unidos continentales. Dentro de Alaska cabrían los 22 estados más pequeños del país. Esta escala monumental no es solo una curiosidad de mapa. Define la vida aquí. Las distancias son tan enormes que la aviación no es un lujo, es una necesidad. De hecho, Alaska tiene la mayor cantidad de pilotos per cápita del mundo. Un viaje de Anchorage a Juneau, la capital, es como ir de Madrid a Roma, pero sin una sola carretera que las conecte. Este tamaño descomunal crea ecosistemas enteros que existen en un aislamiento casi total y da forma a una mentalidad de autosuficiencia y respeto por la naturaleza que no encontrarás en ningún otro lugar. 2. El rey de las costas y las islas. Si su tamaño en tierra es impresionante, su dominio sobre el mar es simplemente increíble. Un dato conocido es que Alaska tiene más línea costera que el resto de los estados de Estados Unidos juntos. Pero detengámonos en esa cifra, más de 54.700 kilómetros. Para que te hagas una idea, la circunferencia de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros. La costa de Alaska podría darle más de una vuelta completa a nuestro planeta, pero no es una línea recta y aburrida. Es un laberinto caótico y espectacular de fiordos profundos, ensenadas ocultas y bahías heladas. Y luego están las islas. Olvídate de las Bahamas o las islas griegas. Alaska es un verdadero archipiélago gigante. Cuenta con más de 2.670 islas con nombre propio, cada una con su propio carácter. Desde las islas boscosas y lluviosas del pasaje interior hasta las volcánicas y azotadas por el viento de la cadena de las Aleutianas, este dominio marítimo ha sido la sangre vital del estado durante milenios, sustentando a las culturas indígenas y hoy en día a industrias pesqueras que alimentan al mundo entero. Tercera, la capital aislada del mundo. Ahora, una paradoja fascinante. Juneau, la capital de este vasto estado, es la única capital estatal de Estados Unidos a la que no se puede llegar por carretera. Ni desde Alaska, ni desde Canadá, ni desde ningún sitio. Rodeada por un campo de hielo de 4.000 kilómetros cuadrados a un lado y el canal Gastineau al otro, la ciudad está completamente aislada del sistema vial norteamericano. ¿Por qué? Construir una carretera a través de esas montañas y glaciares sería una proeza de ingeniería astronómicamente cara y un desafío logístico constante. Se ha debatido durante décadas, pero la idea siempre termina congelada por los costes y el impacto ambiental. Esta desconexión forja un carácter único en sus habitantes y en la política del Estado. Todo, desde los comestibles hasta los coches, debe llegar por mar o aire, lo que encarece la vida. Pero aquí viene lo más curioso. A pesar de su aislamiento, el municipio de Juneau es en superficie uno de los más grandes de Estados Unidos. Con más de 8.400 kilómetros cuadrados, es más grande que los estados de Rhode Island y Delaware juntos. Una capital gigante y aislada, un verdadero reflejo del espíritu de Alaska. Cuarto, un estado en 2 hemisferios. Aquí es donde la geografía se vuelve realmente extraña y maravillosa. Alaska ostenta el punto más septentrional de Estados Unidos, en Utqiagvik, y el más occidental, en las Islas Aleutianas. Pero, y esto es lo que muy pocos saben, también tiene el punto más oriental. ¿Cómo es posible? La respuesta está en esa larguísima y curvada cola de islas volcánicas que se adentran en el Pacífico, las Aleutianas. Esta cadena de islas es tan larga que cruza el meridiano 180, la línea de longitud que, junto con el meridiano de Greenwich, divide el mundo en los hemisferios oriental y occidental. La isla de Semisopochno, entre otras, se encuentra geográficamente en el hemisferio oriental. Esto convierte a Alaska en el único estado de Estados Unidos que tiene territorio en ambos hemisferios. Es una peculiaridad geográfica que rompe nuestros esquemas mentales y nos recuerda que el mundo es mucho más complejo de lo que parece en un mapa plano.
5. El legado ruso que sigue vivo. Todos aprendimos en la escuela que Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867 por $7.2 millones. En su momento, la compra fue ridiculizada como la locura de Seward, pero el legado ruso en Alaska va mucho más allá de una simple transacción histórica. Es una herencia viva que puedes ver y sentir. Si viajas a pequeños pueblos a lo largo de la costa o en las islas Pribilov, te sorprenderá encontrar docenas de iglesias ortodoxas rusas con sus características cúpulas de cebolla brillando bajo el sol ártico. Nombres de lugares como Sitka o el Mar de Bering son ecos directos de esa época. Pero lo más increíble es la existencia de comunidades de viejos creyentes, cristianos ortodoxos que huyeron de la persecución en Rusia hace siglos y encontraron refugio en la remota península de Kenai. A día de hoy, mantienen un estilo de vida tradicional, hablan un dialecto ruso antiguo y preservan una cultura que ha desaparecido en gran parte de su tierra natal. Es un pedazo vivo de la Rusia zarista incrustado en el corazón de América. 6. La Tierra del Sol de Medianoche y la Noche Polar. Alaska es famosa por su sol de medianoche, un fenómeno en el que el sol no se pone durante semanas o incluso meses en verano. En la ciudad más al norte, Utqiagvik, el sol sale a principios de mayo y no vuelve a esconderse por completo hasta principios de agosto. Son casi 3 meses de luz diurna continua. Esto tiene un efecto profundo en la vida. La gente trabaja a horas extrañas, los niños juegan en la calle a las 2 de la mañana y la naturaleza explota en un frenesí de crecimiento. Pero toda luz tiene su sombra. Por cada día de sol de medianoche hay un día de oscuridad en invierno. El fenómeno contrario se llama la noche polar, y en Utqiagvik el sol se pone a mediados de noviembre y no vuelve a asomar por el horizonte hasta finales de enero. Más de 60 días de un crepúsculo perpetuo. Lejos de ser un tiempo de tristeza, es una época de comunidad, de festivales y de una belleza única, donde el único alivio a la oscuridad es el brillo de la nieve, la luna y el espectáculo celestial de las auroras boreales. 7. El gigante sísmico de Norteamérica. Podrías pensar que California es el estado de los terremotos, pero Alaska le arrebata ese título sin esfuerzo. Alaska experimenta más terremotos que todos los otros 49 estados juntos. La razón es su ubicación, justo en el anillo de fuego del Pacífico, donde la placa del Pacífico se desliza violentamente bajo la placa de Norteamérica. El estado registra un promedio de un terremoto de magnitud 7 cada año y uno de magnitud 8 cada 13 años, pero el evento que marcó su historia fue el terremoto del Viernes Santo de 1964. Con una magnitud de 9.2, es el terremoto más potente jamás registrado en la historia de Norteamérica y el segundo más fuerte a nivel mundial. Duró casi 5 minutos y su violencia fue inimaginable. No solo sacudió la tierra, la licuó. En Anchorage, barrios enteros se deslizaron hacia el mar. Desencadenó tsunamis que devastaron la costa de Alaska y causaron muertes y daños tan lejos como en Oregón y California. Fue un recordatorio brutal y humilde del inmenso poder que se esconde bajo la superficie de esta tierra. 8. El horno volcánico y el paisaje lunar. La misma actividad tectónica que causa los terremotos alimenta otra de las fuerzas más espectaculares de Alaska, sus volcanes. El estado alberga más de 130 volcanes y campos volcánicos, con más de 50 que han estado activos en tiempos históricos, pero hubo una erupción que eclipsó a todas las demás en el siglo XX. En 1912, el volcán Novarupta explotó en la península de Alaska con una furia apocalíptica. Fue la erupción volcánica más grande del siglo XX, 30 veces más potente que la del monte Santa Elena en 1980. Expulsó tanta ceniza que en la cercana ciudad de Kodiak la oscuridad fue total durante 60 horas. La erupción creó un paisaje completamente nuevo y surrealista, el Valle de las 10.000 Fumarolas. Un área que durante décadas estuvo cubierta por miles de chorros de vapor y gas que salían de la Tierra. Este paisaje era tan extraño y de otro mundo que la NASA lo utilizó en la década de 1960 para entrenar a los astronautas del programa Apolo, preparándolos para caminar sobre la superficie de la Luna. 9. Un mundo de hielo en movimiento. Alaska es, sin lugar a dudas, la capital de los glaciares de Norteamérica. Se estima que hay unos 100.000 glaciares repartidos por todo el estado, cubriendo aproximadamente el 5% de su superficie. Es más hielo que en todo el resto del mundo habitado junto. Estas masivas corrientes de hielo han esculpido el paisaje durante eones, creando los valles en forma de U y los fiordos que definen gran parte de su geografía. Pero estos gigantes no son estáticos, están en constante movimiento. Algunos, como el glaciar Hubbard, son tan masivos que pueden avanzar y bloquear fiordos enteros, creando lagos gigantescos. Otros, como el famoso glaciar Mendenhall, cerca de Juneau, son laboratorios vivientes para estudiar el cambio climático. Y aquí va un dato que demuestra su escala.
De esos 100.000 glaciares, tan solo unos 616 tienen nombre oficial. El resto son simplemente ríos de hielo anónimos, muchos de ellos en lugares tan remotos que es posible que ningún ser humano los haya pisado jamás. 10. El teatro celestial de la aurora boreal. Si bien no es un fenómeno exclusivo de Alaska, se podría argumentar que es el mejor lugar del mundo para presenciar el espectáculo más grandioso de la naturaleza. La aurora boreal. Lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, en las largas y oscuras noches de invierno, el cielo de Alaska cobra vida. Este fenómeno ocurre cuando partículas cargadas eléctricamente, provenientes del viento solar, chocan con los gases en la atmósfera superior de la Tierra, guiadas por su campo magnético. El resultado es una danza silenciosa y etérea de luces de colores, principalmente verdes, pero a veces con toques de rosa, púrpura y rojo. Para las diversas culturas indígenas de Alaska, las auroras no son solo un fenómeno científico, están cargadas de significado espiritual. Son los espíritus de sus antepasados jugando, o las antorchas de los espíritus que guían a los recién fallecidos al más allá. Verlas es una experiencia que te cambia la vida, un momento de conexión profunda con el cosmos. 11. El verdadero pájaro del estado. Alaska tiene un pájaro oficial, el lagópodo alpino. Pero si le preguntas a cualquier persona que haya pasado un verano allí, te dirá que el verdadero pájaro no oficial del estado es el mosquito. Y no es una broma. Durante los cortos pero intensos meses de verano, especialmente en la tundra del interior y del norte, la población de mosquitos explota a niveles bíblicos. Existen más de 35 especies diferentes en Alaska y prosperan en los millones de charcos y lagunas que se forman cuando la capa superior del permafrost se descongela. Las nubes de estos insectos pueden ser tan densas que se dice que pueden asfixiar a un caribú o a un ciervo. Son una parte tan integral de la experiencia de Alaska que los locales han desarrollado un humor negro al respecto, vendiendo camisetas y souvenirs que celebran a esta plaga voladora. Es un recordatorio de que, en esta tierra salvaje, incluso las criaturas más pequeñas tienen un impacto gigantesco. 12. La fiebre del oro que nunca terminó. La historia moderna de Alaska está forjada en oro. La fiebre del oro de Klondike a finales del siglo XIX atrajo a más de 100.000 buscadores de fortuna a esta tierra inhóspita, sentando las bases de muchas de sus ciudades actuales. Pero la mayoría de la gente piensa que esa fiebre terminó hace más de un siglo. La realidad es que la minería de oro sigue siendo una industria masiva en Alaska. De hecho, el estado es el segundo mayor productor de oro de Estados Unidos. Minas gigantescas como Fort Knox, cerca de Fairbanks, mueven literalmente montañas de tierra para extraer el preciado metal. Y no solo las grandes corporaciones. La tradición del buscador de oro solitario sigue viva. Cada verano miles de personas, desde familias en sus vacaciones hasta mineros a pequeña escala, se adentran en los arroyos y ríos de Alaska con sus bateas y esclusas, soñando con encontrar la pepita que les cambie la vida. La fiebre del oro nunca se fue de Alaska, simplemente se modernizó, y con el brillo del oro cerramos 12 de los hechos de nuestro viaje. Pero apenas hemos arañado la superficie de lo que hace a Alaska tan única. En la siguiente parte nos adentraremos en su lado más peculiar, desde leyes absurdas sobre alces hasta pueblos enteros que desafían la lógica viviendo bajo un mismo techo. Si te está fascinando este viaje a la última frontera, no te muevas. Dale al botón de me gusta para que sepamos que quieres más y asegúrate de estar suscrito y con la campanita activada para no perderte la segunda parte. Créeme, lo que viene ahora te dejará sin palabras. Continuamos. 13. El último gran ferrocarril del gobierno. En una era de privatizaciones, Alaska se aferra a una reliquia del pasado que es la espina dorsal de su presente: el ferrocarril de Alaska. Es el último ferrocarril de servicio completo de Norteamérica que sigue siendo propiedad de una entidad gubernamental, en este caso, del propio estado. No es solo un tren turístico para ver paisajes, es una arteria vital. Conecta los principales centros de población del sur y el interior, transportando de todo, desde coches y contenedores de mercancías hasta turistas y residentes locales. Su servicio más peculiar es el Flag Stop Service, un sistema casi desaparecido en el resto del mundo. En tramos remotos, la gente que vive en cabañas aisladas puede literalmente salir a la vía y hacer una seña con una bandera para que el tren se detenga y los recoja o les entregue el correo y los víveres. Es un salvavidas de acero que atraviesa una de las geografías más implacables del planeta. 14. El infame Puente a Ninguna Parte. Alaska también ha sido escenario de una de las polémicas políticas más notorias de la historia reciente de Estados Unidos: el Puente a Ninguna Parte. A principios de los 2000 se propuso la construcción de un puente en la ciudad de Ketchikan. El objetivo era conectar la ciudad con la isla de Gravina, donde se encuentra el aeropuerto y residen unas 50 personas, reemplazando el ferry de 7 minutos que las une. El problema fue su coste: casi $400 millones.
El proyecto se convirtió en un símbolo nacional del despilfarro de fondos públicos, ridiculizado por políticos y medios de comunicación de todo el país. A pesar de la defensa local, la presión fue tan intensa que el financiamiento federal fue retirado en 2007, dejando el proyecto muerto. Alaska recibió el dinero, pero lo destinó a otros fines, y hoy todo lo que queda del plan son carreteras construidas en la isla de Gravina que, irónicamente, no llevan a ninguna parte. 15. La capital mundial del salmón. Dejando la política atrás, hablemos de lo que realmente mueve a Ketchikan y a gran parte de la costa de Alaska: el salmón. La ciudad se autoproclama con orgullo la capital mundial del salmón, y no es una exageración. Durante los meses de verano ocurre un espectáculo natural asombroso. Miles y miles de salmones de 5 especies del Pacífico regresan del océano a los ríos donde nacieron para desovar. Lo increíble es que uno de estos ríos, el Ketchikan Creek, atraviesa el corazón de la ciudad. Puedes estar paseando por sus calles, asomarte por un puente y ver el agua bullir con los lomos rojos y plateados de miles de peces luchando contra la corriente. Esta abundancia ha definido la cultura y la economía de la región durante milenios, primero para los pueblos nativos Tlingit y hoy como pilar de la industria pesquera y turística. 16. El dividendo del petróleo para todos. ¿Te imaginas que el gobierno te pagara cada año solo por vivir en tu región? En Alaska no es una fantasía, es una realidad. Se llama el dividendo del Fondo Permanente, PFD, por sus siglas en inglés. En la década de 1970, con el boom del petróleo en Prudhoe Bay, el Estado decidió enmendar su constitución para reservar al menos el 25% de los ingresos del petróleo en un fondo de inversión para las generaciones futuras. Parte de las ganancias de ese fondo se reparte anualmente entre casi todos los residentes, incluidos los niños. El importe varía cada año según el rendimiento del mercado, habiendo alcanzado en ocasiones más de $2.000 por persona. Este cheque anual tiene un impacto enorme en la economía local y es una parte fundamental de la identidad de Alaska, aunque también es fuente de intensos debates políticos sobre cómo y cuánto se debe repartir de esta riqueza colectiva. 17. Una tierra sin serpientes. Para aquellos con ofidiofobia, Alaska podría ser el paraíso. Es uno de los pocos lugares del mundo, y el único estado de Estados Unidos, que no tiene ninguna población de serpientes nativas. El clima es simplemente demasiado frío y los inviernos demasiado largos para que estos reptiles de sangre fría puedan sobrevivir e hibernar con éxito. Tampoco encontrarás lagartos nativos ni arañas venenosas peligrosas para el ser humano. Es una curiosa ironía que en una tierra con algunos de los depredadores terrestres más grandes y peligrosos del planeta, como los osos grizzly y los osos polares, no tengas que preocuparte en absoluto por tropezarte con una serpiente venenosa durante una caminata por el bosque. 18. Las extrañas leyes sobre los alces. Hablando de animales, la relación de Alaska con su fauna es tan única que ha dado lugar a algunas de las leyes más extrañas del país. El alce, un animal tan icónico como omnipresente, es el protagonista de varias de ellas. Por ejemplo, es perfectamente legal cazar un alce, pero es ilegal susurrarle al oído a alguien mientras esa persona está cazando uno. También es ilegal empujar a un alce vivo desde un avión en movimiento. Y por si fuera poco, la ley prohíbe explícitamente ver a un alce desde el aire. Aunque suenan absurdas, muchas de estas leyes tienen orígenes prácticos, diseñadas para promover la caza ética y evitar que los pilotos acosen a los animales o guíen a los cazadores desde el cielo. Una práctica conocida como caza desde el aire, que ahora está muy regulada. 19. El bosque lluvioso más grande de América. Cuando piensas en los bosques de Alaska, probablemente imaginas la taiga boreal de abetos y suelo helado. Pero el sureste de Alaska alberga un ecosistema completamente diferente y de una escala monumental. El Bosque Nacional Tongass. Con 68.000 kilómetros cuadrados, es el bosque nacional más grande de Estados Unidos, con una superficie similar a la de Irlanda. Pero lo más sorprendente es que no es un bosque boreal, sino un bosque templado lluvioso. Un ecosistema raro y exuberante lleno de cedros y abetos gigantes de cientos de años, cubiertos de musgo y helechos. Este bosque es uno de los mayores sumideros de carbono del planeta, almacenando más CO2 que cualquier otro bosque del país, y es un hábitat crucial para águilas calvas, osos pardos y las 5 especies de salmón del Pacífico. Es el pulmón verde y húmedo de Norteamérica. 20. El deporte estatal. Carreras de perros de trineo. En la mayoría de los estados, el deporte oficial es algo como el béisbol o el fútbol americano. En Alaska es algo mucho más arraigado a su historia y su dura geografía. Las carreras de perros de trineo, o mushing. Antes de las motos de nieve, los trineos tirados por perros eran el principal medio de transporte en el vasto interior del estado. Hoy, esa tradición se celebra con carreras épicas, la más famosa de las cuales es la Iditarod,
conocida como la última gran carrera en la Tierra, es una agotadora competición de más de 1.600 kilómetros que va desde Anchorage hasta la remota ciudad de Nome, en la costa del mar de Bering. La carrera conmemora el gran relevo del suero de 1925, cuando un equipo de mushers y sus perros se convirtieron en héroes al transportar un medicamento vital para salvar al pueblo de Nome de una epidemia de difteria. 21. La increíble diversidad de lenguas nativas. Alaska es hogar de una riqueza cultural que a menudo se pasa por alto. Mucho antes de la llegada de rusos o estadounidenses, esta tierra estaba habitada por una multitud de pueblos distintos, con sus propias culturas y, sobre todo, sus propias lenguas. Hoy en día, Alaska reconoce oficialmente más de 20 lenguas nativas. Estas no son simplemente dialectos diferentes, pertenecen a familias lingüísticas completamente distintas, como la esquimo-aleutiana, a la que pertenecen el yupik y el iñupiaq, y la na-dene, a la que pertenece el tlingit y el athabascano. Aunque lamentablemente muchas de estas lenguas están en peligro de extinción, se están llevando a cabo enormes esfuerzos por parte de las comunidades nativas para revitalizarlas y enseñarlas a las nuevas generaciones, preservando un patrimonio lingüístico de una diversidad asombrosa. 22. El surrealista bosque borracho. En ciertas partes de Alaska puedes caminar por un bosque y sentir que has entrado en un cuadro de Salvador Dalí. Los árboles, principalmente picéas negras, están inclinados en ángulos extraños y caóticos, como si estuvieran a punto de caerse. A este fenómeno se le conoce como el bosque borracho. No es ninguna enfermedad ni plaga. Es una de las manifestaciones más visibles y directas del cambio climático. Estos árboles crecen sobre el permafrost, el suelo permanentemente congelado. A medida que las temperaturas globales aumentan, las capas superiores del permafrost se derriten, volviendo el suelo inestable y pantanoso. El terreno cede y los árboles, al perder su anclaje sólido, se inclinan. Es una imagen inquietante y poderosa que sirve como una advertencia silenciosa de los profundos cambios que están ocurriendo bajo la superficie. 23. La base de hidroaviones más transitada del mundo. Dado que gran parte de Alaska es inaccesible por carretera, la aviación es reina, y en ningún lugar es esto más evidente que en el lago Hood, junto a Anchorage. Este no es un lago cualquiera, es la base de hidroaviones más grande y concurrida del mundo. En un día de verano ajetreado puede registrar más de 800 despegues y aterrizajes. Ver la constante actividad de estos aviones, con sus flotadores en lugar de ruedas, despegando y acuatizando con una precisión asombrosa, es un espectáculo en sí mismo. Para muchos pilotos de Alaska, un hidroavión no es un lujo. Es la herramienta de trabajo esencial que les permite llegar a campamentos de pesca remotos, cabañas de caza o comunidades aisladas. El lago Hood es el corazón palpitante de la aviación de Alaska. 24. El pueblo que vive bajo un mismo techo. Para el final de esta parte, hemos guardado uno de los lugares más extraños y fascinantes de toda Norteamérica, el pueblo de Whittier. Aislado por montañas y glaciares, solo se puede llegar a él por mar o a través de un túnel de sentido único de 4 kilómetros que comparte con el ferrocarril y que cierra por la noche. Debido a este aislamiento y a un clima con vientos que pueden superar los 150 kilómetros por hora, casi toda la población de Whittier, unas 200 personas, ha optado por vivir en un único edificio. Las Begich Towers, una antigua barraca militar de la Guerra Fría de 14 pisos, alberga no solo los apartamentos de los residentes, sino también la comisaría de policía, la oficina de correos, una clínica, una pequeña tienda, una iglesia y hasta un hotel. Los niños van al colegio a través de un túnel subterráneo sin tener que salir al exterior. Es un microcosmos de la sociedad contenido en un solo bloque de hormigón, una solución extrema y fascinante a los desafíos de vivir en uno de los entornos más duros de Alaska. Hasta ahora hemos visto 24 hechos fascinantes sobre Alaska, pero antes de saltar al gran final, queremos que nos respondas en los comentarios. ¿Te atreverías a pasar un invierno entero viviendo en un lugar como Whittier? Y si te ha gustado esta parte del viaje, demuéstralo con un like. Y lo más importante, asegúrate de estar suscrito porque no querrás perderte el épico desenlace de esta aventura. Prepárate para la traca final. 25. El origen del nombre Alaska. Empecemos por el principio, su propio nombre. No es una palabra inglesa ni rusa. La palabra Alaska proviene del pueblo Unangax, también conocido como aleutiano. Deriva de la palabra aleutiana Alakshak, pronunciado Alashka, que se traduce como la gran tierra, o más poéticamente, aquello contra lo que la acción del mar es dirigida. No podría haber un nombre más apropiado para este lugar de costas infinitas y tierra masiva, un nombre que honra a los pueblos que han habitado esta tierra mucho antes de que apareciera en los mapas del resto del mundo. 26. La tierra de los vegetales gigantes. El sol de medianoche no solo afecta a las personas, también tiene un efecto extraordinario en las plantas.
Gracias a las hasta 20 horas de luz solar diarias durante el verano, las plantas de Alaska no paran de crecer. Este festín de fotosíntesis da como resultado vegetales de un tamaño que parece de ciencia ficción. Cada año, en la Feria Estatal de Alaska, los agricultores compiten por romper récords mundiales. Se han registrado coles de más de 62 kilos, melones de 30 kilos y calabazas que superan los 900 kilos. Es un lugar donde un brócoli puede ser del tamaño de un niño pequeño, un testimonio surrealista del poder del sol ártico. 27. El misterioso Triángulo de Alaska. Puede que hayas oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero Alaska tiene su propia versión y es estadísticamente más activa. El Triángulo de Alaska, una vasta región cuyos vértices son Juneau, Anchorage y la ciudad norteña de Utqiagvik, es el escenario de un número alarmantemente alto de desapariciones inexplicables. Desde 1988, más de 16.000 personas, junto con numerosos barcos y aviones, se han desvanecido en esta área. Mientras que los escépticos apuntan a la geografía brutal, el clima impredecible y los vastos terrenos despoblados como explicación, otros hablan de anomalías magnéticas que desorientan las brújulas. Las leyendas nativas, Tlingit y Tsimshian, tienen su propia explicación. Los Kushtaka, criaturas malévolas que cambian de forma, imitan los gritos de mujeres o niños para atraer a los viajeros a su perdición. 28. Hielo de glaciar en tu bebida. Una de las exportaciones más extrañas y lujosas de Alaska es el hielo. Pero no es hielo cualquiera. Varias compañías tienen licencia para cosechar hielo directamente de glaciares milenarios. Este hielo, formado hace miles de años a partir de nieve pura y comprimido bajo un peso enorme, tiene propiedades únicas. Sus burbujas de aire están atrapadas a alta presión, por lo que al derretirse, crepita y burbujea de forma distintiva. Además, es increíblemente denso, lo que hace que se derrita mucho más lentamente que el hielo normal, enfriando las bebidas sin aguarlas. Este hielo de la edad de hielo se vende a hoteles y bares de lujo de todo el mundo como el toque final para un cóctel exclusivo. 29. El megatsunami más alto de la historia. El 9 de julio de 1958, en la remota bahía de Lituya, en el sureste de Alaska, la naturaleza desató una de sus fuerzas más aterradoras. Un terremoto de magnitud 7.8 provocó el desprendimiento de una ladera entera de una montaña, arrojando 30 millones de metros cúbicos de roca y hielo en las aguas de la bahía. El impacto generó una ola de una escala que desafía la imaginación. Un megatsunami. La ola barrió la bahía y al chocar contra la ladera opuesta alcanzó una altura documentada de 524 metros. Para ponerlo en perspectiva, es más alto que el Empire State Building de Nueva York. La ola arrancó de raíz millones de árboles y dejó una marca de destrucción que sigue siendo visible hoy en día, el récord indiscutible de la ola más alta jamás registrada. Tercera décima, la encrucijada aérea del mundo. Puede que Anchorage no te suene como una gran capital mundial, pero en el mundo de la logística es una superpotencia. El Aeropuerto Internacional T.D. Stevens de Anchorage es, de forma consistente, uno de los 5 aeropuertos de carga más transitados del planeta, superando a menudo a gigantes como Dubái o París. Su secreto es la geografía. Alaska se encuentra a menos de 9.5 horas de vuelo del 90% del mundo industrializado. Esto la convierte en la gasolinera perfecta para los enormes aviones de carga que vuelan entre Asia y Norteamérica. Las pistas de Anchorage son un desfile constante de los aviones más grandes del mundo, un nudo crítico y a menudo invisible en la cadena de suministro global que lleva los productos que usas cada día hasta tu casa. 31. El legado olvidado de los yapalasqueños. La historia de Alaska está llena de capítulos poco conocidos. Uno de ellos es el de la comunidad japonesa que prosperó en el estado a principios del siglo XX, especialmente en la industria pesquera y conservera. Crearon comunidades vibrantes en lugares como Ketchikan y Sitka, contribuyendo enormemente a la economía local. Sin embargo, su historia dio un giro trágico tras el ataque a Pearl Harbor. Al igual que los japoneses americanos en el resto de la costa oeste, los japalasqueños fueron vistos como una amenaza. Familias enteras fueron detenidas por el FBI, desarraigadas de sus hogares y enviadas a campos de internamiento en el interior de Estados Unidos, un doloroso episodio que a menudo queda eclipsado por las historias más conocidas de California y Washington. 32. La mayor congregación de águilas del mundo. Cada otoño, en un rincón del sureste de Alaska, tiene lugar uno de los espectáculos de vida salvaje más majestuosos del planeta. La reserva de águilas calvas del río Chilkat, cerca del pueblo de Haines, acoge la mayor concentración de águilas calvas de la Tierra. Más de 3.000 de estas imponentes aves se reúnen a lo largo de un tramo de 8 kilómetros del río para darse un festín con una tardía puesta de salmones. El río tiene una peculiaridad geotérmica que impide que se congele por completo, proporcionando comida fácil en una época de escasez.
La visión de cientos de águilas posadas en los álamos desnudos, con sus cabezas blancas pareciendo adornos, es tan sobrecogedora que los locales lo llaman el bosque de los árboles de Navidad. Tercera. Un paraíso libre de hiedra venenosa. Aquí va un dato práctico para los amantes del senderismo. A pesar de su naturaleza salvaje y a veces peligrosa, los bosques de Alaska carecen de una de las molestias más comunes de Norteamérica. En todo el estado no crece de forma natural ni la hiedra venenosa, ni el roble venenoso, ni el zumaque venenoso. El clima frío y los duros inviernos simplemente no permiten que estas plantas productoras de sarpullidos sobrevivan. Así que, mientras tienes que estar atento a los osos y los alces, al menos puedes caminar entre los arbustos con una cosa menos de la que preocuparte. 34. El suelo que se convierte en líquido. Bajo gran parte de Anchorage yace un tipo de suelo con un nombre ominoso, la arcilla de Bootlegger Cove. Este sedimento glacial es notoriamente inestable y tiene una peligrosa propiedad conocida como licuefacción. Durante un terremoto intenso, como el de 1964, las vibraciones pueden hacer que esta arcilla saturada de agua pierda toda su solidez y se comporte como un líquido espeso. Fue este fenómeno el que causó los daños más espectaculares en 1964, cuando barrios enteros, construidos sobre esta arcilla, se deslizaron y se derrumbaron mientras el suelo sólido bajo ellos se convertía en arenas movedizas. Es un recordatorio constante de que en Alaska el peligro no solo viene de arriba, sino también de lo que yace bajo tus pies. 35. El lugar donde el sol sale por el norte. Terminamos con una última peculiaridad que desafía una de las reglas más básicas que aprendemos de niños. Al norte del Círculo Polar Ártico, la frase «el sol sale por el este y se pone por el oeste» deja de ser una verdad universal. Durante el periodo de sol de medianoche, el sol en realidad no se pone, sino que traza un círculo en el cielo. En los días de transición, justo cuando empieza o termina el verano ártico, puede darse un fenómeno asombroso. En un lugar como Utqiagvik, puedes ver al sol rozar el horizonte norte a medianoche y empezar a ascender de nuevo, dando la impresión de que está saliendo por el norte. Es el broche de oro perfecto para nuestra aventura, una prueba final de que Alaska es una tierra que se rige por sus propias leyes, un lugar que constantemente nos obliga a reajustar nuestra percepción del mundo. Y así, completamos nuestros 35 hechos. Hemos viajado desde sus profundidades sísmicas hasta sus cielos danzantes, desde su historia rusa hasta sus récords mundiales. Alaska no es solo un estado, es otro planeta dentro de nuestro mundo, un lugar que personifica la aventura, la resiliencia y la belleza en su forma más pura y salvaje. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Si fue así, la mejor forma de agradecérnoslo es con un like, una suscripción y compartiendo este video. Gracias por acompañarnos hasta la última frontera. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.